Buenos días, estamos en el podcast de CyberBridge, powered by Ulatina, en el capítulo especial hoy patrocinado por TrueSec, y hoy nos acompaña Vinicio Chávez. Vinicio Chávez es evidentemente una de las autoridades más importantes en el país en los temas de ciberseguridad, con conocimiento en muchas industrias, y creo que hoy va a ser pues una sesión bien entretenida. Vamos a hablar de temas de ciberseguridad. Buenos días, Vinicio, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, buenos días, Hernando. Muchas gracias de verdad por la invitación y por la oportunidad de conversar de estos temas tan interesantes y apasionantes como siempre. Vinicio, el mundo está cambiando posiblemente de una manera cada vez más acelerada, y uno de los elementos que vemos que está causando una disrupción muy grande en el mundo de la ciberseguridad, los ataques cibernéticos y la protección en general de los activos digitales es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos el papel de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, que es en el que vos te has movido en los últimos años? Muchas gracias, Hernando. Definitivamente, yo siento que hay momentos en la historia de la humanidad donde se genera un salto cuántico, ¿verdad? Algo cambia las reglas del juego por completo. Lo fue el Internet en su época, hace algunos años ya, que transformó la forma, no solo de cómo tecnológicamente interactuábamos, sino de cómo vivíamos. Y esto generó cambios transformacionales en todo nuestro ambiente de negocio. Más recientemente, desde hace algunos años, ¿verdad? Porque no es nuevo, nada más que se volvió un poco más conocido, tal vez de hace un par de años para acá, la inteligencia artificial, y más que todo la generativa, es la siguiente evolución. Es algo que definitivamente va a transformar por completo los negocios, va a transformar por completo la forma en que interactuamos, está ya haciendo cambios profundos en la forma en que nuestras empresas interactúan, en que los colaboradores interactúan con ella, y definitivamente para mí es una invitación, ¿verdad?, que yo le hago a todo el mundo. Esto no es un tema si quiero o no entrar en algún tipo de IA. Es un barco en el que tenemos que montarnos desde ya, inclusive les diría, ya vamos tarde, y que definitivamente no va a convertirse en una moda, en una tendencia que va a pasar de largo, sino que va a ser un eje transformacional en la forma en cómo vivimos y cómo trabajamos tanto en nuestras empresas como en nuestras comunidades y nuestros países. Efectivamente, yo creo que todo el mundo lo siente, ¿no? Desde hace ya muchos meses, la conversación más importante desde la perspectiva tecnológica en las gerencias de las empresas, en las juntas directivas, es el tema de la inteligencia artificial. Y es algo bastante novedoso, ¿no? La tecnología siempre se ha relegado a los departamentos tecnológicos, pero hoy finalmente un elemento que tiene componentes tecnológicos tan fuertes está subiendo de nivel y ya le interesa a todos los componentes de las empresas, incluso a sus tomadores de decisión. ¿Es algo que vos ves que va a continuar subiendo? Es decir, vamos a comenzar a ver gerentes generales, vamos a comenzar a ver juntas directivas que van a tener ellos mismos herramientas para su día a día y su trabajo corporativo apoyándose en la inteligencia artificial. Definitivamente, pero yo quisiera agregar algo a la ecuación, ¿verdad? ¿Qué es ese algo que yo quiero invitar a todo el mundo a agregar en la ecuación? Y es propósito. Meterse en un proceso o en una tecnología emergente sin un propósito claro es realmente como empezar a nadar sin rumbo fijo. O sea, no sé qué quiero, no sé para dónde voy, y no tengo claridad de mis objetivos. Lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial y la generativa o cualquiera la que estén utilizando es una tecnología más. Cuando le agregamos un propósito claro, cuando le agregamos un objetivo claro, es cuando esto empieza a ser transformacional. Entonces, a la respuesta a su pregunta, sí, vamos a seguir viendo evolución constante de los negocios, acercándonos a modelos basados en inteligencia artificial que nos permiten potenciar nuestras fuerzas laborales de una manera sin precedentes. Pero tenemos que agregar propósito, tenemos que entender para qué queremos hacer esto, tenemos que entender cuáles son los casos de negocio. Cuando yo hablo de un caso de negocio, hablo de un ejemplo claro de algo que yo quiero hacer. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una empresa que recibe miles de solicitudes de recursos humanos, de currículos para ser considerados en sus bases de datos para aplicar por puestos, de currículos al mes, ¿verdad? Para una persona o un grupo de personas revisar todos estos currículos puede ser algo muy complicado, ¿verdad? Puede ser algo que inclusive no sea ni humanamente posible y puede dejarse buenos candidatos en la ecuación de preselección.
Si construimos un modelo de inteligencia artificial que nos lea esos currículos con ciertas reglas claras y que nos dé pistas de cuáles son los que debemos llevar al siguiente proceso de entrevista, podemos construir una herramienta que potencie nuestro proceso de selección de negocio apalancado en ese tipo de tecnología. Eso es propósito, eso es un objetivo claro, pero tenemos que entender ese propósito, ¿verdad? Antes de llegar y decir, metámonos en inteligencia artificial sin ningún rumbo claro. Ahí les garantizo que los va a llevar absolutamente a ningún resultado positivo. Tenemos que tener claro nuestros propósitos como negocio, hacer conversaciones con nuestras distintas áreas de negocio, invitarlos a pensar de manera distinta, de manera disruptiva, ¿verdad? Haciendo transformaciones importantes en cómo estas tecnologías pueden potenciar, y ahí es donde podemos hacer también algo muy interesante, que es una verdadera alianza estratégica con nuestros negocios, haciendo transformaciones relevantes desde la raíz, apalancados en tecnologías emergentes como son la IA. Qué interesante, porque efectivamente, y eso ha ocurrido posiblemente desde que tenemos conceptos tecnológicos, la implementación de tecnología sin un mandato estratégico, al final queda siendo un juguete más, ¿verdad? Claro. Y como la tecnología siempre es cara, porque nunca es económica, terminamos gastando mucho dinero en algo que no tiene alineamiento estratégico. Vos, Vinicio, has vivido en tus últimos años en dos de las empresas de más prestigio en Costa Rica y en la región, ¿verdad? El BAC anteriormente, hoy en Dos Pinos. ¿Vos considerás que en estas empresas se ha seguido este mandato? Es decir, comencemos a implementar la tecnología, y hoy en Dos Pinos, tal vez que coincide con el presente de la evolución de la inteligencia artificial, entendamos los mandatos estratégicos, entendamos hacia dónde la dirección de negocio quiere ir, y por lo tanto comencemos a implementar tecnología en favor de ese direccionamiento estratégico. Definitivamente, ¿verdad? En ambas entidades, sin entrar en detalles, realmente lo que se ha buscado es cuál es el verdadero propósito detrás de estas tecnologías emergentes y cómo lo podemos utilizar. Primero en casos de uso muy simples, de caso diarios, tal vez que no sean procesos críticos de negocio, y luego ir evolucionando y entendiendo no solo cuál va a ser nuestro marco de gobernanza para las tecnologías emergentes, sino también el uso responsable de la IA. Estas tecnologías, como lo podemos conversar un poco más adelante, llevan riesgos emergentes, como cualquier otra tecnología. Entonces, es importante entender esos riesgos para poder ir modelando los casos de uso que vamos a ir creando en nuestras empresas, indistintamente del giro de negocio donde estemos, y podamos crear verdaderos casos de uso con propósito, seguros, y que no vayan en contra prácticas saludables de IA. Perfecto, y además yo no puedo estar más de acuerdo en que es importante, y por supuesto en empresas grandes como en las que Vinicio tiene experiencia, pero creo que todavía más en el medio de la pirámide y en la parte de abajo de la pirámide de los tamaños de las empresas, en donde, como en todas las industrias, los recursos siempre son limitados, y por lo tanto el embarcarse en decisiones tecnológicas que no tengan alineamiento estratégico puede ser muy costoso, ¿no? Y muy costoso no solamente en términos financieros, sino también en uno de los activos que para mí es uno de los más importantes, que es la credibilidad a lo interno de la empresa o de la organización. Cuando implementamos cosas que al final fracasan por la razón que fuera, comenzamos a erosionar esa credibilidad interna que tenemos, y eso siempre pues es muy doloroso. Tal vez comencemos a entrar en los temas de la conjunción entre la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas y la ciberseguridad o la seguridad de la información. Vinicio y yo, si te acuerdas, nos conocimos con un proceso de ciberseguridad complejo que entre ambos manejamos ya hace algún tiempo, y me gustaría conocer, Vinicio, tu opinión. Empecemos por el lado oscuro. ¿Será que los ataques cibernéticos comienzan a potenciarse con la herramienta que la inteligencia artificial pone en las manos del ciberatacante? Sí, vamos a ver, vamos a partir esa respuesta en dos grandes mundos. Primero, lo que está pasando con el uso de la IA de manera negativa, ¿verdad? Llamémosle así, en el ámbito de ciberseguridad, y luego también un poco los riesgos del uso inherente en estas tecnologías ya propiamente en nuestros procesos de negocio. Entonces, yendo a la primera parte, el uso de la IA en la parte de ciberseguridad. Hace unos días se publicó que por ESET, ¿verdad?, que el primer ransomware había sido creado con ya inteligencia artificial
no con un uso práctico, pero sí fue comprobado. Esto pone un reto importante en la ecuación. La forma en que los atacantes, los malintencionados o los que están tratando de utilizar estas tecnologías de manera negativa, ¿verdad? Ahorita están potenciando sus capacidades apalancadas en estas tecnologías para crear amenazas de una manera muchísimo más ágil, ¿verdad? Eso pone un reto sumamente importante y yo siempre lo digo con una frase que se lo digo a todo mi equipo y con las personas que típicamente laboro. Eso es como ver fuego contra fuego, ¿verdad? Entonces aquí viene la primera llamada o la primera invitación que yo les hago. Los atacantes están utilizando esas tecnologías. No hay nada que los pueda detener. Van a seguirlas utilizando. Las amenazas van a seguir evolucionando a velocidades increíbles, a la velocidad de la máquina, no a la velocidad de un humano. Y por consiguiente, nuestras empresas tienen que hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que luchar fuego contra fuego o tratar de poner a la IA de una manera positiva a detectar amenazas y contra la IA que está generando amenazas persistentes. Esto es un cambio de juego importante. Un humano tiene una capacidad limitada de procesar cierta cantidad de información. Una máquina no, ¿verdad? Depende de sus capacidades de cómputo. Entonces, cuando ponemos a una persona a detectar amenazas, viendo miles de eventos sucediendo en un periodo de tiempo, es muy posible o que no logre ver todos los eventos o que simplemente pase desapercibido lo que está pasando. En cambio, una máquina con buen entrenamiento puede detectar, o una IA puede detectar patrones sumamente ágil y sumamente rápido. Entonces, aquí la invitación es que, distintamente a los giros de negocio, es importante también que empecemos a entender cómo estas tecnologías pueden potenciar a nuestros equipos de trabajo. A mí me gusta mucho, yo no estoy casado con ninguna IA, pero me gusta mucho ver, y es importante ese tema, cómo lo puso Microsoft, ¿verdad? Microsoft le llamó a su asistente Copilot. ¿Y por qué es importante? Más allá de si esta IA es mejor que la otra, eso no es lo que quiero contarles. Lo que quiero contarles es, me gusta mucho el nombre porque eso es lo que es para mí, un copiloto. El piloto sigue siendo usted. El piloto sigue siendo nuestros analistas, el piloto sigue siendo las personas que trabajan, ¿verdad? Lo que estamos dándoles son capacidades tecnológicas incrementales para hacer las cosas con una velocidad más adecuada. Entonces, eso es como la primera gran parte. En la segunda gran parte vienen los riesgos de utilizar ella. Hay varios riesgos del uso de la IA, voy a mencionar algunos, que es importante considerar cuando nuestros negocios empiezan a utilizar estas tecnologías emergentes, ¿verdad? Muchos de los modelos de IA que actualmente existen tienen un fenómeno que se llama alucinaciones, ¿verdad? Alucinaciones es que están como predestinados a dar respuestas en función de la información y la forma en que usted pregunte, la forma en que usted pregunte tiene mucho que ver con la respuesta. Voy a darle un ejemplo para que quede claro. Hace unos días leí un libro de inteligencia artificial que estoy leyendo, que se le preguntó a una inteligencia artificial cómo estuvo el evento de Alaska de la situación XYZ, ¿ok? Entonces la IA empieza a hacer una descripción, el evento estuvo espectacular, se tocaron el tema el tema Y, el tema Z, se tocaron varios temas, participaron estas personas y participaron estas otras. No había ningún evento, nunca existió, pero como usted le preguntó a la IA, ella busca de manera positiva dar respuesta. Eso es una alucinación y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? La IA tiene todavía este fenómeno, por eso la invitación es, hay que entender cada caso de uso por aparte y determinar cómo vamos a trabajar para que los modelos y las soluciones se minimicen, pero es algo que tenemos que entender desde el día cero. Lo otro es la protección de la información, ¿verdad? Yo le digo a la gente, hay muchos modelos de IA en la calle, ¿okay? Hay algunos que son de pago, que son suscripciones, que nos garantizan que la información estamos compartiéndola en una instancia privada. Hay otros que no necesariamente. Y usted podría estar compartiendo información personal suya o de sus negocios, de sus empresas, con modelos que podrían estar accediendo a otras personas. Y aquí viene un riesgo sumamente importante. Y no es un riesgo nuevo, ¿verdad? Lo hemos tenido toda la vida en el mundo de ciberseguridad. La información que compartimos con nuestras aplicaciones, ¿verdad? Realmente tenemos que protegerla. Mismo caso, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad? A crear las interacciones con la IA, pero proteger nuestra información sensitiva y entender cómo esa información está siendo protegida en el caso de que se decida compartir algún tipo de información. Mi invitación es, vayamos pequeño, vayamos puntual y vamos evolucionando. Y así es como vamos transformando IA para un propósito claro, tanto en el mundo de ciberseguridad como también en los riesgos que pueden existir en negocios. Y esos son algunos de los ejemplos, realmente existen otros más. Vinicio, es cierto, este tema de
las alucinaciones es algo a lo cual hay que poner mucha atención. Algo similar me ocurrió a mí. Yo le hice una pregunta a Copilot hace algún tiempo acerca de los resultados de la conferencia de clima espacial del 2021 y me respondió acerca de los acuerdos que se habían llegado en esa conferencia y gente que había asistido, etcétera, y eso evidentemente nunca existió. La inteligencia artificial es muy entusiasta y trata de ayudar, y parte de ese incentivo es tratar de hacer una respuesta aunque no tenga la pregunta. Otra alucinación súper interesante que de hecho ya se arregló, la hice con ChatGPT. Yo le pregunté acerca de que me hiciera un resumen del libro El árbol enfermo de Carlos Gallini, que todos nos acordamos que lo leímos en la escuela o en el colegio. Y me hizo un resumen muy completo de algo que era totalmente incierto, de un árbol enfermo en un bosque, y eso pues no era así, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo creo que es un tema en el cual hay que tener mucho cuidado, especialmente si estamos confiando en los resultados de la inteligencia artificial sin verificación para tomar decisiones. Sí, aquí viene un tema muy importante que está tomando cada vez más relevancia, y es cómo creamos los prompts. Existen, y bueno, perdón, para claridad de todo el mundo del foro, el prompt es cómo le lanzo la pregunta a una inteligencia artificial. Es el texto literal que yo le escribo para buscar una respuesta a una información que estoy tratando de entender, analizar o procesar. Entonces, la forma en que creamos prompt es vinculante. Es la forma en que la inteligencia artificial va a poder responder de una manera más estructurada. Entonces, hay muchos cursos por ahí que pueden buscar en LinkedIn Learning, distintas plataformas que existen, de cómo crear prompts efectivos. Una de las cosas que hemos venido aprendiendo es este tema de las organizaciones. Cuando preguntamos algo en positivo, prácticamente estamos condicionando la respuesta a la IA, porque la inteligencia artificial va a tratar de respondernos a la afirmación que nosotros estamos dando como si fuese cierto. El caso de Alaska o el caso que vos mencionaste, es el mismo ejemplo. Entonces, la forma correcta de preguntar es no asumir nada. Entonces, hay que buscar un prompt que nos permita que se haga una consulta sin asumir nada y que la inteligencia artificial busque la información que exista y pueda determinar si ese evento existió o no, que en este caso es evidente que no existía. Entonces, tenemos que volvernos muy cuidadosos con los prompts. Por eso la invitación es utilizar cada caso de negocio de manera aislada y entenderlo y trabajarlo. Hay un concepto que está tomando cada vez más fuerza y es el tema de los agentes, ¿verdad? De hecho, le llaman Agentic AI, ¿verdad? Es la nueva generación. ¿Qué es un agente? ¿Verdad? Es un agente especializado que se crea utilizando algún modelo de inteligencia artificial, cual, el que sea, pero que viene con ciertos condicionamientos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un agente que me analice mis transacciones financieras. Yo puedo hacer un agente que me analice políticas. Yo le desarrollo una serie de condiciones esperadas de respuesta, e inclusive le puedo dar acceso a cierta información privada que tengo para que analice esta información, o puedo condicionarle de qué fuentes específicas quiero que consulte información. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, lo empezamos como a cerrar un poquito más. Entonces, la exploración de los agentes son casos de uso más puntuales y que nos puede ayudar a potenciar mucho tareas operativas que necesitan ser más eficientes, pero con una condicionante de un agente que podemos probar, primero crear, ¿verdad? Entrenar, ajustar hasta tener los resultados que ya estamos buscando. ¿Con cuál objetivo? Mantengo mi posición desde el principio, de que la gente pueda potenciar en tareas de mayor valor, y aquellas tareas operativas que nos estaban consumiendo tiempo son las que les estamos trasladando a estos agentes, no al revés. No es que nos convertimos en personas que solo hacen consultas y ese es nuestro trabajo. No, realmente lo que estamos buscando es agentes que nos permitan eficientizar tareas operativas, dejándonos a nosotros tareas de más estrategia, de más analítica, de más pensamiento, que ya se sale de los límites de una inteligencia artificial en este momento. Nos va a exigir entonces, Vinicio, porque eso que estás mencionando, de que la utilización de los agentes y en este mundo de la agéntica ahora va a exigir que nosotros, que somos, digamos, el que genera los prompts o los comandos para la inteligencia artificial, subamos de nivel. ¿Significa eso que para que podamos hacer uso adecuado de la inteligencia artificial, casi de inmediato requiere que nuestra capacidad cognitiva se eleve? Porque de lo contrario, no vamos a poder, número uno, sacar el jugo y el provecho a la inteligencia artificial, o incluso a veces vamos a permitir que nos domine con respuestas incorrectas y con capacidades inferiores a lo que pudiéramos tener. Mi pregunta va
y es algo que se me acaba de ocurrir con eso que estás mencionando, ¿verdad? Pero puede ser que estemos a las puertas, si lo usamos bien, de un colaborador de empresas, un ser humano con mayores capacidades de conocer su mundo, porque tenemos un asistente súper potente a nuestro lado. Sí, así como lo dices, así es como me gusta verlo a mí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar de mi mundo de ciberseguridad. Que cuando creamos agentes para potenciar ciertas capacidades de ciberseguridad, voy a hablar de uno en puntual, lo que estamos buscando es facilitarnos ciertas tareas, pero los expertos seguimos siendo nosotros, los que conocemos seguimos siendo nosotros. Entonces, lo que podemos es construir un modelo, un agente, ¿verdad? Que conozca las características que nosotros estamos buscando, los resultados que estamos esperando y operativizar tareas. Un ejemplo claro, yo trabajo en una empresa y parte de mis roles, supongamos que es documentar políticas y procedimientos dentro del contexto de la empresa, ¿ok? Yo puedo construir un agente, delimitarlo a los resultados y que me ayude a revisar las políticas y alinearlas con marcos o estándares internacionales. Yo tengo que seguir siendo experto y conocer de políticas, de estándares internacionales, de marcos, etcétera. Yo tengo que seguir siendo ese experto. Lo que yo voy a hacer es entrenar a un agente que me haga o me ayude a hacer el trabajo de una manera más eficiente, pero yo sigo siendo el piloto. El agente es un copiloto que me ayuda a leer información, procesarla de manera más simple, a descubrir lagunas en la información o gaps que existan y que yo puedo verificar, mira, perfectamente eso lo podemos agregar en esta política, en este procedimiento, pero no quita mi trabajo, me hace más rápido para hacerlo. Excelente, además yo coincido totalmente con esa visión. Entremos, antes de que se nos termine el tiempo, en los temas de ciberseguridad y tal vez dentro de una de las disciplinas más complejas de la ciberseguridad, que son los ataques cibernéticos. Si lo queremos ver dentro de la estructura de la NIST, todo el esquema de detección y respuesta. ¿Qué papel ves vos, Vinicio, de la inteligencia artificial en ese mundo tan enredado como es el de hacer una detección temprana de un incidente que puede ser sospechoso y establecer mecanismos de respuesta en favor de la protección interna de la empresa? Sí, vamos a ver, lo primero que aquí me permito contarles es, esto en el mundo de cyber no es nuevo como para muchas otras giros de negocio. Nosotros implementamos tecnologías que utilizan este tipo de mecanismos, ya sea machine learning, inteligencia artificial, desde hace, tal vez voy a quedarme corto, tal vez unos 8 o 10 años atrás. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque típicamente nuestras plataformas tecnológicas son muy vastas, son muy grandes. Entonces, lo que hemos venido haciendo es utilizar este tipo de herramientas, que algunas de ellas ya vienen embedidas con ciertas capacidades de detección, para eficientizar nuestro trabajo. Voy a ponerles un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos una entidad que tiene una red donde existen alrededor de 40,000 dispositivos, entre computadoras, servidores, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, este es el ecosistema digital de mi negocio. Es una red amplia, de 40,000 dispositivos, y lo que tenemos es un equipo de seguridad de 3, 4 personas a lo sumo. Entonces, parte de, como a mí me gusta verlo, es la ciberseguridad es un problema de datos. Es un problema de información que tiene que cruzarse, analizarse para responder a potencialmente amenazas. Si yo pongo a revisar los eventos, los logs, como le llamamos en el campo técnico, de 40,000 dispositivos, no podría terminar nunca una persona a revisar todo lo que tiene que revisar. Estos modelos lo que permiten es, basado en patrones, basado en comportamientos, y son adaptativos, empiezan a detectar de una manera más ágil y rápida posibles amenazas. ¿Dónde nos traslada a nosotros la tarea? Que es donde digo yo, sigue siendo usted el piloto y el agente el copiloto. Nos traslada a la gente, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer con eso? Aquí hay una posible amenaza, hay que revisar, hay que validar qué es lo que está haciendo y ya genera un protocolo de acción para hacer una contención de la amenaza. ¿Cuál es la evolución? Aquí viene una parte importante. Ahora me estoy leyendo un libro de inteligencia artificial generativa muy bueno que ya está hablando de la combinación de dos grandes tecnologías. Y aquí voy a hacer un spoiler, porque realmente el tema me pareció totalmente disruptivo. Y es la combinación entre lo que es inteligencias artificiales y las tecnologías que se llaman como RPA, o Robot Process Automation, ¿verdad? Que lo que hacen son automatizar tareas repetitivas. La combinación de estos dos mundos nos está permitiendo ahorita generar ya no solo procesos detectivos, ¿verdad? Sino hasta procesos de contención. Evidentemente, esto es un camino que hay que tomárselo con calma.
Yo les voy a contar una anécdota. Yo voy todos los años, o trato de ir todos los años, a una conferencia en San Francisco que se llama el RCA Conference. Vos mismo has estado por allá en un par de oportunidades, igual que yo. Esta conferencia junta a profesionales de seguridad de 40,000, de más de 40,000 personas de todas partes del globo. Es la conferencia más grande de seguridad que existe en el mundo. Este año, el foco fue inteligencia artificial. Pero no les quiero contar de la conferencia, les quiero contar de algo que vi en la conferencia hace algunos años. Hace algunos años hay una empresa que se llama Waymo, que desarrolló unos carros totalmente autónomos. Estos carros totalmente autónomos no tienen chofer, literalmente. No son como los Tesla, que ya hay un chofer y que se tiene que estar tocando el volante, sino que son totalmente autónomos. Usted los pide por una aplicación, el carro llega, se parquea, usted se monta, el carro cierra las puertas, los deja en su destino y te vas. Cero interacción humana. La primera vez que los vi, hace 5 o 6 años tal vez, me acuerdo que había una persona sentada en el asiento del acompañante del chofer. El asiento del acompañante del chofer va vacío, ¿verdad? Es un carro autónomo, ¿verdad? Pero hay una persona sentada con un papel, ¿verdad? Literalmente tomando nota absolutamente todo lo que iba haciendo el carro. Si se parqueaba, que si doblaba, que si la derecha, que si la izquierda. Yo no vi el checklist, ¿verdad? Y no quise interrumpirlo en su función, pero evidentemente estaba tomando nota de todas las acciones que el carro iba tomando, ¿ok? Este año que pasó, ahorita en abril, fuimos de nuevo a la conferencia, ya los carros son totalmente autónomos. Ya no hay nadie, ya no hay absolutamente una persona. Entonces, evidentemente, lo que hicieron durante un periodo de prueba bastante extendido, porque no fueron meses, fueron años, estuvieron validando el comportamiento de los autos, ajustando los modelos, ¿verdad? Para que el carro pudiera tomar mejores decisiones, hasta el punto donde ya se sintieron cómodos y lo liberaron. Tienen ciertos constraints. El carro no deja el perímetro de la ciudad de San Francisco. Si lo ocupas pedir por fuera después del Golden Gate, ya eso ya no aplica, ¿verdad? Tienes que tomar otro auto. Pero si te quedas en la ciudad, llévate el recoge. Pero hubo un proceso de análisis. Y aquí es donde viene el tema del copiloto, ¿verdad? Vos seguís siendo el piloto, el otro es el copiloto. Esos modelos se ajustan hasta que ya los resultados sean tan predecibles que usted ya puede decir, ok, voy a crear un protocolo que detecte una amenaza y voy a hacer una contención automática de un activo de información. Pongamos una PC que se esté comportando de manera típica, en lugar de que eso le llegue a una persona para que analice, ya literalmente se conecta y toma una contención contra el PC, bloquearla, contenerla, bloquear al usuario, la acción que sea. Para llegar a eso, tenemos que garantizarnos de que esos modelos efectivamente ya estén listos para llegar a eso. Y mucho más si pensamos en tecnologías más críticas como plataformas que soportan nuestros procesos críticos de negocio. Pero la invitación es eso, ¿verdad? Tenemos que empezar ya, tenemos que evolucionar, tenemos que errar, tenemos que iterar, tenemos que ajustar los modelos y seguir trabajando al punto que estén completamente funcionales y de los resultados que están esperando. Y aún así, mantener una auditoría constante sobre esos modelos. Súper interesante porque además nos muestra un mundo en el cual vamos creciendo y aprendiendo conforme el tiempo va pasando, ¿verdad? Somos tan afortunados como que la tecnología nos está reventando a todos en la cara y el camino lo estamos construyendo nosotros mismos en este momento. Y más vos que trabajas en una empresa de tanto prestigio, me parece fantástico el poder reconocer que las cosas que se están creando, que van a ser una base para el futuro, se están creando de la mano de nosotros mismos, ¿verdad? Eso es algo que no es fácil decir, ¿verdad? Y eso pues nos llena de entusiasmo. Y efectivamente me parece a mí como comentario adicional de lo que va sucediendo, la inteligencia artificial dentro del mundo de la ciberseguridad es fundamental considerarla cada vez creciendo, porque no solamente los dispositivos que hemos considerado en el pasado como posibles sujetos de ataque, las computadoras, los servidores, los teléfonos celulares, sino además otros dispositivos que han estado invisibilizados. Un ejemplo que yo tengo dentro de mi experiencia laboral en este tema de la ciberseguridad es una empresa que nos llamó una vez y nos dijo, tenemos una intrusión, un ataque en nuestro aire acondicionado. El aire acondicionado al final está conectado a Internet, tiene un procesador interno, al final es una computadora y puede ser vulnerada, ¿no? Entonces, estos temas del futuro vamos a tener que tratarlos en otro podcast que hablemos en otro momento, pero me parecen a mí fundamentales. ¿Qué es lo que va a pasar con respecto a esta evolución tecnológica tan rápida? Vinicio, te quiero agradecer muchísimo este espacio.
Fue para nosotros un placer por parte de TrueSec el poder patrocinar este podcast, que recordemos es el podcast de CyberBridge, que está powered by U-Latina en el capítulo especial de TrueSec. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nos quedamos atentos a próximas invitaciones. Placer estar acá. Pura vida. Este fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast CyberBridge. Los esperamos en la próxima entrega. Recuerden que pueden enviarnos sus consultas y sugerencias de temas al correo info@cybersec.cr, y también pueden visitar nuestra página para que conozcan más del CyberSec a la web cyberseccluster.org. Nos vemos. Hasta la próxima.